Pues buenas tardes, hola a todos los que ya estén empezando a conectarse y a los que verán también este en vivo un poco más tarde, porque se queda grabado como siempre. Y pues hoy estamos de manteles largos, porque tenemos aquí en este espacio a Gaudencio Rodríguez Juárez. Gaudí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Con todo gusto. Muchas gracias. Y pues es un tema importante e interesante que siempre causa mucha expectativa. Y pues antes de empezar, me gustaría presentarte. Ya, pues la verdad es que todo el mundo te conoce, Gaudí, pero quisiera presentarte así formalmente. Entonces, Gaudencio Rodríguez Juárez es esposo y papá, psicólogo y psicoterapeuta. Tiene más de 2 décadas acompañando instituciones educativas de protección de salud de diversos países de Latinoamérica en sus procesos de capacitación y desarrollo, sobre todo en temas de integración de equipos de trabajo, desarrollo humano, parentalidad, infancia, prevención de la violencia, etcétera. Consultor para la UNICEF en el periodo 2020-2021 en temas de crianza positiva y buen trato, autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, cuyo contenido sirvió de sustento para la prohibición jurídica del castigo corporal y cualquier otra forma de castigos crueles, degradantes o humillantes como forma de corrección o disciplina en México y Colombia en 2021. Miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de León, Guanajuato, y está por impartir el curso Crianza en la Niñez, Reparación en la Adolescencia, este sábado 29 de abril, que tiene un poquito que ver con el tema de hoy, ¿no? La adolescencia. Entonces, pues bienvenido nuevamente. Un gusto, Georgina, qué bueno volver a interactuar y charlar contigo, que siempre pues la pasamos bien porque pues somos dos personas que estamos con el interés en el tema de la adopción y hemos vivido y respirado en él, ¿no? Entonces siempre habrá algo útil que decir a quien nos puede escuchar. Así es, Gaudí. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por estar aquí. Y pues bueno, el 9 de abril fue el Día Nacional de la Adopción en México. Seguimos en abril, así es que seguimos conmemorando este Día Nacional que está instaurado desde 2017. Y qué importante, ¿no? Que tengamos un día en México para poder hablar de adopción. Sí, sí, una fecha nacional que pues paulatinamente deseamos que se vaya que, haciendo eco, pues, ¿no? Porque siempre que se conmemora una fecha tiene que ver con el darle un momento especial a una temática que requiere que se llame la atención, ¿no? Y el tema de la adopción es uno de ellos. No tenemos una cultura de la adopción suficiente, amplia, constructiva, útil, sino que está cargada de prejuicios, de ignorancia, de desconocimiento y pues es urgente que el tema se posicione. Entonces, que exista un Día Nacional de la Adopción en México es una buena noticia. Ahora pues toca que todo el mundo empujemos la fecha, no por la fecha, sino como la oportunidad de visibilizar las cosas que hay que festejar y sobre todo las áreas de oportunidad en las que necesitamos trabajar como sociedad. Entonces, pues sí, esta charla tuya y mía está justo en ese marco y es pues nuestra manera de contribuir a la causa, ¿no? Así es, así es. Y la adolescencia, pues, a ver, ¿qué es en realidad la adolescencia y por qué es una etapa que nos pone tan nerviosos a los papás? Pues comencemos por decir que la adolescencia, digamos, es un invento del mundo occidental, ¿no? O sea, en realidad, pues el desarrollo humano transcurre a través de los días, de los años, de los meses, y es más bien que para fines de estudio del desarrollo humano, pues hemos ido como generando e identificando etapas del ciclo vital, ¿no? La infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, etcétera. Y cuando hablamos de la adolescencia, pues estamos entendiendo justo ese tramo de vida que está entre la niñez y entre la adultez. Decía yo que es subrayo como esta variable del mundo occidental, pues como una manera de decir que seamos conscientes que no siempre ha existido esta etapa y no está en todas las culturas, ¿no? Aparece a través de la historia porque eh, eh, las sociedades fueron complejizando su manera de vivir, ¿no? Y entonces
hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde era niño, era niña y de ahí se saltaba a la vida adulta, ¿no? Porque el involucrarse en las dinámicas del mundo adulto era una cuestión más sencilla, más simple, pero conforme las sociedades se fueron industrializando, complejizando, asumir los roles del mundo adulto cada vez fueron implicando la necesidad de mayores habilidades, mayores conocimientos, etcétera. Y entonces, pues en algún punto aparece esta situación donde ya no se era un niño, pero todavía no se tenían los recursos para entrar en la dinámica del mundo adulto, y entonces ahí aparece la adolescencia, ¿no? Como una etapa entre estos dos momentos que sirve y que tiene como finalidad justamente eso, el poder completar, no, retiro la palabra completar, poder sumar habilidades, conocimientos, para permitir que ese crecimiento biológico del ser humano, que adquiere cantidad de cambios a nivel biológico con el inicio de la pubertad, eh, pueda terminar como de fortalecer ese desarrollo, ¿no? Porque el hecho de que se adquiera un cuerpo biológico ya más maduro, capaz de poder reproducirse, etcétera, todavía no garantiza que el cerebro esté consolidado en sus estructuras. Para eso todavía faltan muchos años y para que las habilidades que se requieren para adquirir una autonomía plena y total en este mundo complejo contemporáneo, pues se van a requerir todavía un acompañamiento por parte del mundo adulto, por parte de la sociedad con sus instituciones, y pues de eso va, digamos, la etapa adolescente, ¿no? Sí, y bueno, en la adopción, que es pues el tema que nos une hoy, pues la adolescencia cobra como que ciertos ingredientes extras de una adolescencia, pues de un niño que nació y creció en su familia biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, pues, hablar de esta adolescencia adoptiva? O sea, qué diferencias existen? ¿Cómo la podemos mirar? Ujú. Sí, yo creo que, bueno, me faltó decir un poco a la segunda parte de tu pregunta anterior, que dijiste qué es la adolescencia y por qué se le teme mucho, ¿no? Sí, Y tu siguiente pregunta hace que me acuerde que no respondí eso, porque es muy importante la pregunta. ¿Por qué en lo general le tenemos sí, miedo. cierto temor a esa etapa de vida? Y quisiera decir algo al respecto. Yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión de estigma que se ha hecho a las personas adolescentes en este mundo adultocéntrico, adultocrático, donde, digamos, lo que prima, lo que vale, lo que es valorado es la adultez, ¿no? O sea, ni siquiera es la niñez, ni la adolescencia, ni la vejez como etapas de ciclo vital lo que se valora en esta sociedad, ¿no? Se valora la adultez. ¿Por qué? Pues porque el mundo adulto es el que está en condiciones de poder producir, ¿no? Y el mundo está organizado en función de la producción de capital. Sí, Y entonces, todo lo que se salga de esa capacidad de producir, todas las personas que salgan de esa capacidad, pues no son valiosas, no son importantes. Y las personas adolescentes todavía suelen estar en ese tramo. Pero yo creo que con un componente que además atemoriza al mundo adulto, porque si bien todavía no tienen todas las capacidades para poder tener una vida como horizontal con las personas adultas, sí, las personas adolescentes ya tienen gran cantidad de recursos que no tenían en la niñez y que ya se asemejan bastante a las habilidades del mundo adulto. Me refiero a habilidades cognitivas, emocionales, sociales, morales, de todo tipo, no se diga físicas. Y yo creo que al mundo adulto esto le genera un cierto temor en la línea de la rivalidad, ¿no? Sé que a lo mejor no tengo mucho tiempo para ampliarme en esto, pero hay evidencias de eso. Si lo queremos ver a nivel de lo social, voltemos a ver nuestras sociedades, cómo el mundo adulto le cierra las puertas y los caminos al mundo adolescente.
La gente adolescente que se empieza a acercar al entorno laboral, que quiere comenzar a trabajar, no la está teniendo nada fácil. Los requisitos que las personas adultas les ponen para que puedan trabajar son complicadísimos, y más bien pareciera que de lo que se trata es de no invitarlos a este mundo adulto, sino de más bien excluirles, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo organizado para la producción de capital no está funcionando muy bien, ¿no? No hay empleos suficientes, los salarios no están sólidos, etcétera. Y que se sumen a ese grupo, otro grupo, que es la siguiente generación que viene empujando, pues aumenta en buena medida los temores. Esto desde una lectura social, ¿no? Sí, Ya más en lo micro, pues puede haber también muchas manifestaciones de la amenaza que a veces las personas adultas vemos en las actitudes, conductas y sobre todo en las habilidades que trae la gente joven, ¿no? sí. Y bueno, ahora decías, ¿y qué cosas diferenciales Sí, aparecen en la adolescencia de quienes fueron adoptados? Recordemos, me quiero acercar a la pregunta que debe tener una respuesta muy amplia, pero me quiero acercar diciendo que tanto en quienes fueron adoptados o no lo fueron, la adolescencia tiene algunas tareas de desarrollo muy importantes. Las más importantes son pues la adquisición de una identidad, ¿no? Es decir, el que la persona pueda terminar de construir una narrativa acerca de sí mismo, que dé cuenta de que tiene una claridad plena de quién es, cómo es, en qué cree, qué aspiraciones tiene, qué cosas valora, etcétera. Construir esa identidad es una meta del desarrollo, y otra muy importante es pues llegar a un punto de una autonomía total y plena, ¿no? Hay muchas más tareas de desarrollo, pero pensando solamente en esas dos, esas son comunes, decía, a toda persona adolescente, haya sido adoptada o no. sí, Y en el caso de quienes fueron adoptados, se complejiza un poco este par de tareas, sobre todo la primera, ¿no? La de la adquisición de una identidad, sí, porque para que esta pueda ocurrir, pueda suceder, pues es importante no solo, digamos, integrar los aspectos del aquí y el ahora, del hoy, ¿no? O sea, yo, adolescente, ¿quién soy hoy? ¿En qué creo? ¿Qué quiero? Desde lo físico. ¿Quién soy yo físicamente? sí, Etcétera. No solo es el presente, también para armar una identidad hay que darle una organización y una integración al pasado, a la historia. Y aquí es donde se empieza a complejizar sí, la tarea de identidad de quien fue adoptado, porque muchas veces la historia, el pasado, no está completo, no está claro, o sea, no hay información, no hay personas que tengan o funjan como memoria alterna, que le puedan contar lo que vivió en sus primeros años cuando no había lenguaje y por lo tanto no había memorias gráficas precisas. En ocasiones no hay información, y en otras ocasiones la información que hay suele ser información difícil, compleja, ¿no? Asociada pues a la negligencia, al descuido, al maltrato, sí, al abandono, a aquello que dio pie para la adopción, ¿no? adopción, Y exacto. entonces aquí la pregunta es, ¿cómo integrar esa información tan difícil, o cómo integrar algo con información que no está o que falta? Aquí es donde ya comenzamos a hablar de algo diferencial en esa tarea de desarrollo que tiene que ver con la adquisición de identidad en el caso de la adolescencia de quien fue adoptado. Sí, así es. Y ahorita que hablas un poco de todo esto, pues me viene un poco esto que nos pasa a muchas familias, a mí en lo personal me pasó y lo veo en consulta, en los talleres, con el contacto con otras familias, que casi todos, ahora ya hay mucha información, ¿no? Pero bueno, mi hija que ya es adulta o los que son hoy adolescentes, empezamos nuestra crianza como una crianza pues sin nada especial, o sea, ahora sabemos que hay una crianza adoptiva, ¿no? Que tiene como específicas circunstancias o
pues tareas específicas que debemos de cumplir los padres, ¿no? Como validar las emociones, validar la historia previa, saber que hay una familia biológica, cómo integrarla, hablar de adopción, pero muchas familias no lo hicimos o no lo logramos, ¿no? Antes de que llegara la adolescencia, porque no lo sabíamos, porque lo desconocíamos, porque nos daba miedo, porque, pues como dices, también hay mitos como de que la familia extensa empieza a decir, no, pues, por qué es tan rebelde, no? O sea, mira la oportunidad que tú le estás dando, sin mirar la historia, sin mirar todo esto que hablas del maltrato que pudo haber habido, el abandono, etcétera. Entonces, como que hay mucho desconocimiento y eso hace que la crianza de los primeros años, a lo mejor como familia adoptiva, pues como que nos vamos equivocando de pronto, ¿no? No integramos la historia, no hablamos de la familia biológica, no validamos sus comportamientos como que son como que incomprensibles muchas veces, ¿no? Como el enojo, la frustración o el estar muy ensimismados o muy complacientes también. Y llegamos a la adolescencia y entonces, pues se habla, no, pues la adolescencia es una segunda oportunidad. He escuchado mucho a Luz del Carmen Aguilar hablar de esto, ¿no? Que es una segunda oportunidad, de la poda neuronal y todo esto. Pero ¿cómo le podemos hacer las familias adoptivas para que esto sea una segunda oportunidad como familias, como papás, para ahora poder, pues, dar mejores tratos a nuestros hijos adolescentes, ¿no? Que no lo hicimos antes, pero ahora nos estamos dando cuenta que podemos hacerlo mejor. Sí, a mí lo primero que me surge decir es que quienes están en ese lugar que tú describes, es decir, que a estas alturas de la adolescencia de sus hijas o hijos se dan cuenta que hubo cosas que no estuvieron manejadas de la mejor forma en términos parentales, esas personas eh, ya dieron muchos pasos adelante en términos positivos, favorables, ¿no? Porque tenemos tristemente que reconocer que hay personas que llegan a la adolescencia, sus hijos e hijas, y no han podido como reconocer o identificar que Sí, algo de ese estilo de crianza desde la infancia no estuvo del todo atinado, ¿no? Y entonces ahí está más comprometido el asunto. Entonces, el primer comentario que me surge es este, digo, qué bueno que haya personas que en la adolescencia de sus hijos e hijas pueden darse cuenta que hubo cosas que a lo mejor no fueron las mejores en términos de la crianza. Esas personas, digo, ya dieron muchos pasos adelante porque podrán hacer bastantes como cosas aprovechando la adolescencia. Sí, es así, es verdad. Se suele decir que la adolescencia es una segunda oportunidad, pero digamos, en realidad toda la crianza sí, son oportunidades, ¿no? sí, Para sí, componer y recomponer. Pero si hablamos en términos de etapas de ciclo vital, pues a la infancia le sigue la adolescencia y podríamos decir a nivel social, la adultez es una tercera oportunidad de componer lo que no hicimos bien en la cierto, niñez. sí, Pero ahí, entre más va creciendo el humano, se complejiza mucho más. Pero de manera específica, ¿por qué o qué cosas hay a favor en la adolescencia? Precisamente tiene que ver con eso, con una reconfiguración que está teniendo el cuerpo todo, ¿no? O sea, la adolescencia se suele decir comienza con la pubertad, ¿no? Es decir, con los cambios biológicos que aparecen en el cuerpo humano. Esos cambios biológicos generan cambios a todo nivel del cuerpo y el cerebro, que es parte de la biología del cuerpo, tiene como una explosión con la explosión hormonal que hay, que lo mete como a un proceso de reconfiguración, pues, ¿no? Entonces, están ocurriendo esa oportunidad de cambio corporal que permite que la persona adolescente vaya adquiriendo cantidad de habilidades, comenzando por las físicas, después las cognitivas, las emocionales, y una eh, como una adquisición muy valiosa que está teniendo es la conformación de un aparato mental más complejo, más sofisticado,
que le permite pensar en cosas que no se podían pensar en la infancia porque el aparato mental era muy simple, era un pensamiento de tipo concreto, que podía pensar solo acerca de eso que está, que existe, que es tangible. Todo lo abstracto no existía en esa mente infantil, no podía ser procesado. Sí. En la adolescencia sí. Y entonces esto abre la oportunidad para que esa persona adolescente que está tan receptiva pueda recibir de una manera distinta los buenos tratos, ¿no? Y aprovecharse y beneficiarse de ello. ¿Qué hay que hacer para aprovechar esta oportunidad? Pues lo que debimos de hacer siempre, garantizar una crianza basada en el buen trato, ¿no? Ujú. Oye, pero me di cuenta que no lo hice en la infancia. ¿Qué hacer? Comenzar. O sea, lo ideal es que todo ser humano tenga garantizado el buen trato lo más tempranamente posible. Y pues sí, hay casos, como es el caso de la adopción, que si éste existe, pues es porque antes existió maltrato, ¿no? Lo que Sí. da pie a la institución de la adopción Ujú. es saber que existen progenitores que lo que pueden hacer es darle la vida a un ser humano, pero Sí. que después no le pueden acompañar en una crianza bien tratante, Ujú. le lastiman, le descuidan, la autoridad tiene que rescatarles y después encontrar en la sociedad a alguien que sí tenga condiciones para paternarle, maternarle y eso pues nos dirá que el buen trato tal vez no estuvo garantizado desde el inicio, pero después aparecieron unos padres adoptivos que ¿qué tienen que hacer? Garantizar el buen trato. Ujú. Y tú lo que estás planteando, ¿y qué pasa si esos padres adoptivos Mm. no pudieron garantizar el buen trato de manera suficiente y en la adolescencia se dan cuenta que tienen que hacer lo mismo? Garantizar buen trato ahora que se dan cuenta, ¿no? Ujú. Por eso decía yo que quienes se dan cuenta lograron dar 2, 3 pasos adelante, Sí. porque tienen la posibilidad de empezar a garantizar buen trato en esta adolescencia, donde el cerebro todavía está con un nivel de plasticidad tan grande que va a permitir su reconfiguración. Agrego este dato, recordemos que el, el cerebro y la mente humana de los hijos, de las hijas, se va estructurando con base al tipo de interacciones que van teniendo en la crianza con quienes le cuidan, ¿no? Y si estas interacciones son bien tratantes, pues el cerebro se va esculpiendo de tal forma, es decir, de una manera sana, constructiva, hábil, etcétera. Y en la adolescencia la buena noticia es esa, que el cerebro sigue siendo muy plástico, muy moldeable al tipo de interacciones que recibe. Por eso se dice, pues es una segunda oportunidad muy importante. Yo dije un poco cómico, la adultez es una tercera oportunidad y suena un poco cómico, pero no es falso. O sea, el ser humano, o sea, la identidad, para ir tejiendo las palabras que estamos poniendo aquí en la mesa, la identidad no, no se describe en términos de una fotografía, no es un lugar al que llegamos. O sea, difícilmente una persona puede decir, este que, que me siento que soy hoy es el que soy, ya llegué. Ujú. No, la identidad siempre es más bien película, siempre está ocurriendo. Mientras estamos vivos nos estamos Sí. reseteando, reconfigurando y trabajando al nivel de la identidad. Pero en la adolescencia el aparato mental y las habilidades socioemocionales que se van adquiriendo hacen un boom que permite que la persona adolescente se beneficie de eso que está recibiendo de una manera muy espectacular. Y tú debes de verlo también como vemos a las personas adolescentes cuando vienen a consulta, llegan en niveles de crisis muy grande y cómo en pocas semanas, en pocos meses de trabajo, se recomponen y Sí. salen de ese bache y están otra vez de pie. Sí. Yo creo que es una de las cosas que luego el mundo adulto les envidiamos, que tienen la capacidad para romperse, pero también para recuperarse con una velocidad, y esto tiene que ver, insisto, pues con la plasticidad cerebral, con la fuerza física y psíquica que adquieren en esta adolescencia, ¿no? Sí.
Y te he escuchado mucho en otros cursos hablar, y bueno, por cierto, ahora que hablas de todo este buen trato y que lo que tenemos que hacer es generar buen trato y llevar a cabo el buen trato con nuestros hijos desde el momento que llegan con nosotros o que nos damos cuenta que no lo estábamos haciendo, ¿no? Pues tenemos nosotros una charla pasada que justo habla de los buenos tratos en la adopción, por si la quieren buscar, ahí está. Y bueno, con estas palabras que dices, te he escuchado en otros cursos, en otros lugares, hablar de la reparación. Entonces, ¿qué es? O sea, me doy cuenta que a lo mejor en mi crianza, cuando eran niños, no ejercí precisamente un buen trato, ¿no? Y entonces, muchas veces también he escuchado como que decimos, bueno, es que pues como tiene una historia difícil y tuvo un abandono, y entonces todos le echamos un poco la culpa de los comportamientos a ese primer momento de su vida, ¿no? Pero no vemos lo que estamos haciendo nosotros con la crianza, ¿no? Que estamos, pues, repitiendo esta crianza tradicional con la que nos educaron a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esta palabra que usas tú mucho, que es la reparación, es, entiendo ahorita, pues sí, con buenos tratos, pero ¿cómo más vamos a reparar esas, o sea, porque son como omisiones nuestras, ¿no? De los padres adoptivos, no es, o sea, no lo hacemos como a propósito, ¿no? El maltratar o el no tener un buen trato, a lo mejor es desconocimiento o no saber que hay una crianza más respetuosa, no haber aprendido, pero ahora lo estamos escuchando. Entonces, ¿cómo reparar? Sí, pues digamos, esa pregunta tiene una respuesta muy larga. Eso justifica que vamos a tener un curso de 3 horas con este tema donde abordaremos esta pregunta en amplio. Por ahora podemos compartir, digamos, la respuesta corta y podríamos partir de decir que tal como la palabra lo indica, reparar significa justamente pues componer eso que observamos que descompusimos. O tiene que ver con restablecer ese equilibrio que se rompió y en el cual nosotros contribuimos con nuestras prácticas de crianza, ya sea por acción, tal vez castigamos, humillamos, o tal vez por omisión, ignoramos, fuimos indiferentes, tuvimos niveles de frialdad significativos y ahora nos damos cuenta que eso trajo consecuencias en nuestros hijos, en nuestras hijas. Y un dato que voy a señalar es que generalmente lo que nos hace darnos cuenta de eso pueden ser dos cosas. Una asociada al hijo, a la hija, es decir, la aparición de malestar, la aparición de sufrimiento, que generalmente se va a encarnar en síntomas, ¿no? O sea, conductuales, emocionales, cognitivos, pues le va a empezar a complicar la vida en más de algún entorno, ¿no? Del familiar, la escuela, y entonces puede ser la gente la que comienza a decirnos, oye, pues es que tu hijo hizo tal, tal, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, pues, de los fallos probablemente que tuvimos, ¿no? Pero en otras ocasiones nos damos cuenta por nuestra propia sensorialidad, es decir, yo veo la reacción de mi hijo con aquella manera dura de haberlo tratado durante la infancia y se activa la culpa, aparece la culpa. Y entonces, bienvenida la culpa. Yo sé que se le ha hecho como mala prensa a la culpa y creo que se le ha hecho porque se ha ocurrido un mal uso de la culpa, ¿no? Se ha utilizado para controlar a la población a través de instituciones, ideologías y demás, pero recordemos que la culpa es un sentimiento y que los sentimientos pues no son buenos ni son malos, simplemente se activan como evidencia de que algo nos ocurrió y cuando se activa la culpa, pues es la evidencia de que identificamos que algo dañamos, que algo lastimamos. Sí. Entonces, es bueno dialogar con la culpa, hay que pescarla y en lugar de avergonzarnos o sentirnos mal por ella y quererla negar, ocultar, no, miremosle de frente, como tenemos que hacer con cualquier sentimiento, ¿no? Para que podamos observar qué nos dice,
qué hice, qué rompí, qué averié, porque de ahí se va a desprender el que tengo que hacer para reparar eso que dañé, ¿no? Ahí diría yo, está la clave, o sea, poder identificar cómo se asocia mi estilo de crianza con el síntoma de mi hijo, de mi hija, porque cuando yo logro identificar esas dos variables, entonces de ahí se desprende qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y Ujú. no voy a necesitar leer cantidad de libros de crianza y no voy a necesitar ir con un especialista, porque ya encontré las dos variables que me anuncian cuáles fueron las consecuencias de estas prácticas de crianza. Sí, Porque si nos damos cuenta, cuando la gente viene a pedir apoyo profesional, viene porque no logró hacer ese trabajo. Y en realidad lo que hacemos la gente del área de la salud mental, pues es tratar de identificar esas dos variables, o sea, qué hay, qué le pasó a ese adolescente, qué le está pasando y cómo ha venido siendo esta manera de acompañarle, de cuidarle por parte de quienes le cuidan. Y ahí lo digo en plural, ya no solo hablamos de su papá, de su mamá, sino de las personas significativas que se han sumado a esos padres, ¿no? Los docentes, los familiares, las personas que han estado de cerca. eh, y en eso consiste el trabajo profesional, ¿no? Ver qué se rompió, en dónde, de qué manera, porque de ahí luego se desprende la manera en que habrá que reparar eso que se pudo haber afectado, ¿no? sí. Fíjate que también esta parte que dices, pues que hay algo que se rompió, me recuerda una vez que, bueno, estudiando y pues con todo este camino, ¿no? De ir aprendiendo sobre pues adopción y salud mental infantil y trauma y tal, pues he escuchado mucho, bueno, es que los papás adoptivos lo que tenemos es que reparar. Ujú. Nuestros hijos llegan pues con un hándicap, digamos, porque hay una desconexión de su mamá biológica, de su familia biológica y cuando llegan muy, muy bebés, pero cuando llegan ya más grandes, pues ya vienen con maltrato, abuso, negligencia, etcétera. Entonces tenemos que reparar eso. Y una vez platicando esto con mi hija, me dice, es que no me gusta eso porque pareciera que yo llegué rota, ¿no? Y pues yo llegué completa. Y sí, la verdad es que lo que tenemos que reparar es lo que los adultos hicimos, ¿no? O sea, como las decisiones de los adultos que fueron tomando con esa personita para que hoy esté en una familia adoptiva, ¿no? Y incluso nosotros como papás adoptivos, pues hemos estado tomando decisiones que en algún momento pues también vamos a tener que reparar, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa es que es muy fuerte la palabra reparación, no por sí misma, sino porque anuncia el pasado, ¿no? Ujú. Y claro que uno desearía que no tuvieran que reparar nada en uno. Yo mismo desearía que Sí. no hubiera nada por reparar, porque eso habrá significado, pues, que no fui tocado por las adversidades de la vida. Pero no debemos de olvidar que el Ujú. sello de lo humano es la vulnerabilidad. Ujú. Y eso garantiza que en algún punto de la vida, no importa si somos hijos que fueron adoptados o no lo fueron, la vida nos va a tocar, nos va a apretar y eso va a ser a través o de personas o a través pues, de los fenómenos naturales adversos que Ujú. aparecen. Sí. Pero en algún punto esa vulnerabilidad se va, de ser un riesgo, se va a consolidar en ser vulnerados y eso nos va a generar alguna afectación. Ya sabemos que técnicamente hablando le llamaremos herida, le llamaremos trauma, le llamaremos dolor. Y de eso nadie en la vida se va a salvar. Entonces, Sí. yo desearía no haber tenido que reparar en mí nada, pero pues no, es un deseo legítimo, pero imposible. Entonces, Sí. yo he tenido que ir a procesos terapéuticos Ujú. para poder reparar algunas cosas que se descalabraron, se Ujú. rayaron, se fracturaron, y hay que darles algún acomodo.
Sí, Sí, desafortunadamente en el caso de la adopción, esto es la parte difícil y contradictoria. Fíjate, lo estoy pensando. Adopción, suelo decirlo, es una palabra preciosa porque alude a lo estrictamente humano. Adoptar viene de adoptare, que significa desear. Y solo los mamíferos humanos tenemos capacidad deseante. El resto de los mamíferos tienen necesidades. sí, Nosotros también tenemos necesidades, pero la capacidad deseante es propia de nosotros. Entonces, nosotros entre seres humanos decidimos cuidar a nuestras crías, no solo por un asunto de necesidad biológica de cuidarles, sino además tenemos la capacidad de cuidarles por un deseo. Y por eso es que la adopción existe. O sea, no es necesario que mis hijos hayan nacido de mi cuerpo para que yo le ahije, es decir, para que yo lo haga hijo sí, y lo cuide, lo ame, lo acompañe, lo proteja. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad deseante que me lleva a decidir entregarme a ese otro ser humano que llegó a este planeta Tierra y que a través del amor voy a contribuir para que un día adquiera la autonomía total, gracias a mi cuidado, protección, etcétera. Entonces, adoptar es una palabra preciosa, pero la contradicción en la que me está haciendo pensar por la manera en que lo planteas es que existe porque antes existió pues una historia de desgarro, ¿no? sí, Una historia de violencia. Una palabra tan linda, adoptar, viene muy amarrada de una palabra terrible como es desgarro, como es violencia, pero esa, pérdida. sí, pérdida, y eso es el gran reto que en la adolescencia se tiene que trabajar bastante, la posibilidad de integrar estos aspectos, ¿no? Sí, La, integrar el pasado, que tiene como garantía la adversidad y todas estas palabras difíciles, con el presente, que es haber tenido la fortuna de crecer con alguien que sí pudo desearles lo mejor para ellos, como son sus padres adoptivos, ¿no? sí, Pero no podemos negar la historia, ni el pasado, ni ocultarla. El gran trabajo que comienza en la adolescencia y se continúa en la adultez de quien fue adoptado es integrar esos dos mundos, el pasado y el presente, con las experiencias duras, difíciles vividas, con las experiencias tremendamente amorosas, cariñosas y placenteras que se vivieron con los padres biológicos en el origen y con los padres adoptivos después. Y fíjate cómo lo estoy diciendo en plural, porque esto significa que los padres adoptivos no solo dan experiencias gratas, agradables, sino que también desde su imperfección humana, tú ya lo planteaste en una de tus preguntas, hay equivocaciones que lastiman, sí, pero también los progenitores de este mismo hijo, de este mismo hoy adolescente, no solo le dieron maltrato, que fue lo que justificó que la autoridad los retirara y luego los pusiera en adopción. sí, No, también dieron buen trato. A lo mejor muy poco o regular, no sabemos cuánto, pero también lo hubo. O sea, eso es lo que complejiza después la construcción de una identidad, porque tenemos que ir dándole un sentido. Bueno, el hijo, la hija adoptiva tiene que irle en la adolescencia empezar a darle un sentido y una integración a sus figuras, a sus sí. progenitores, padres adoptivos que dieron buenos tratos y que dieron malos tratos en distintas dimensiones. Esto lo decimos rápido y fácil, pero eso es lo que complejiza la adolescencia de quien fue adoptado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es como, como papás adoptivos ir acompañando todo este proceso de irle dando sentido a todo lo que sucedió, ¿no? Para Eso. también desestigmatizar y desvictimizar y que sea como un nuevo significado de vida, ¿no? De que ellos se construyen a sí mismos, construyen su identidad, pero ya con un nuevo sentido, un sentido a todo lo que sucedió, darle un sentido, no echarle la culpa, ¿no? Sino que así fue, así sucedió y esa es la herida que ellos tienen. Todos tenemos una herida, como bien lo dices, ¿no? Sí, una o más, dependiendo de la historia de cada quien, pero sí, tener heridas es lo garantizado porque eso implica
estar vivo entre vivos, ¿no? Que Ujú. son humanos y que tienen el sello de la imperfección. Por lo tanto, nos equivocamos y nos lastimamos unos a otros en las familias, en las sociedades. Y ya dicho así, pues dejar claro también que no es el error humano que pudiera lastimar el que por sí mismo y por sí solo explicaría la fractura o el trauma en la otra persona. Sí, O dicho de otra manera, no toda manifestación errática de parte de los padres hacia los hijos se va a traducir en trauma. No todas. sí, no. Algunas sí, algunas no. De tal modo que lo que importa no es el error, lo que importa es qué hacemos después del error nosotros como padres o ustedes como madres, Sí. porque de que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Lo Ujú. que sí puede generar trauma es el no hacernos cargo de las consecuencias de nuestro error parental. Eso es lo que sí puede aumentar las probabilidades de que nuestro error se convierta en trauma. Por eso importa mucho más que lo que hicimos, es lo que hacemos después de eso que hicimos. Exacto. Y lo que hay que hacer después es responsabilizarnos del error y las consecuencias que trajo para que en las siguientes interacciones de vida cotidiana que vamos a tener, pues ahora sí procuremos hacerlo bien, ¿no? O bien tratante, usando las palabras que estamos poniendo aquí en la mesa. Eh, eso me estimula a agregar esto que planteas. Sí, y escuchándote también, pues me lleva a pensar que esto de la reparación, pues también es como ser humano individual, o sea, nosotros somos papás adoptivos o papás o mamás, eh, y como que está en nuestra responsabilidad individual repararnos, ¿no? Repararnos primero a nosotros, y a lo mejor eso va a ir enseñando o modelando a nuestros hijos cómo irse reparando también ellos, ¿no? Porque cuando son pequeños o adolescentes podemos nosotros pues tener cierta influencia, ¿no? Y apoyarlos o guiarlos, pero van a ser adultos y también van a tener que aprender a repararse. Sí, y no perdamos de vista que es sobre todo en la adolescencia, con este aparato mental nuevo que tienen, que nos van a seguir observando todo el tiempo. Eso lo hacían desde que eran bebitos, pero Sí, hoy en la adolescencia lo seguirán haciendo, pero con una capacidad mental más amplia para, lo voy a decir así, o sea, cuando eran bebitos, tal vez nos miraban solamente con sus ojos. Cuando eran niños, niñas, sus habilidades cognitivas aumentaron y ya nos podían ver con lupa, ¿no? Y en la adolescencia aumentan sus habilidades cognitivas, socioemocionales, y ahora ya nos pueden ver con microscopio. Y entonces nos están mirando y tal como tú lo vas planteando, hay veces que ellos pueden ver cómo no, las manifestaciones de nuestros propios traumas se ponen en escena, ¿no? sí, Cuando ellos ven que gritamos, que nos desesperamos, que traemos problemas para conciliar el sueño, para comer, que estamos perdiendo peso o estamos ganando peso en exceso, ellos ya en la adolescencia suelen decir, papá, pero ¿por qué no te atiendes? Papá, pero ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas al psicólogo? Papá, sí, ¿por qué no vas a algún lugar para que puedas llorar y no te andes tragando tus emociones? O sea, en la adolescencia ya pueden mirarnos con más precisión y ya pueden ver que muchas de las manifestaciones destructivas o autodestructivas que tenemos sí, obedecen a trauma. Tal vez no tengan las palabrejas técnicas, pero sí lo están mirando y tú tienes toda la razón en la manera en que lo planteas. Les estamos modelando qué se hace con las magulladuras que la vida nos ha venido provocando. Y si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestras heridas, nuestras fracturas y hacer algo para repararlas, tienes toda la razón. Ellos no sabrán qué hacer con sus procesos propios de desarrollo que están atravesando. Entonces, lo que dices a mí me parece tremendamente importante y que se pega con la pregunta, ¿cómo reparar? Pues creo que con lo que estás diciendo y yo tejo, una respuesta es haciendo eso en nosotros mismos y no perdiendo de vista que ellos nos están mirando y en la manera en que nosotros podemos reparar nuestros propios aspectos dañados, ellos van dándose cuenta que, bueno, eso es factor humano, eso es condición humana y que no está bien o no está mal estar un tanto rotos, sino que de lo que se trata es de adquirir los recursos
para saber cómo pegamos nuestros pedacitos que se hayan roto. Y si lo hacemos, yo diría que esa es la mejor forma de irles enseñando a ellos cómo hacerlo, es decir, a través del propio modelaje, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, te quiero platicar que, bueno, hay muchas personas mirándonos en este momento, observando la charla que estamos teniendo, y que hay gente que viene, que está, bueno, obviamente en México, pero también mucha gente de Argentina, de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, y que mandan muchos saludos. Y bueno, hay comentarios como dicen, bueno, en este sentido de lo que estamos diciendo ahorita, pues que somos un espejo, ¿no? Para ellos, somos un espejo. Y otra persona que habla de un poquito de lo que veníamos diciendo antes, que dice, la vejez entonces es la última oportunidad. Yo diría que es pues la cuarta oportunidad a lo mejor, o la quinta oportunidad, pero para no poner la última, última, ¿no? Sí, o sea, mientras estamos en la cancha hay posibilidades de recomponer la estrategia de vida, ¿no? O sea, hace 100 años se decía que infancia es destino, o sea, lo que te pasó en los primeros años de vida ya marcó tu personalidad para siempre. Hoy sabemos que no es así, ¿no? La identidad, la personalidad, la salud mental no es una fotografía que se queda ahí marcada, es una película o es una obra de teatro que está ocurriendo siempre y que en función de las experiencias que vamos acumulando ganamos salud mental o la fragilizamos, reconfiguramos identidad para un lado o para otro. Sí, Entonces, esta es una manera de entender que el desarrollo humano no ocurre en lo individual, no es un asunto del individuo, ni tampoco del individuo con sus papás, con sus mamás o su familia solamente. No, es estas familias en un contexto global, en un entorno en que sucede en una colonia de un país, de un mundo, con todo lo que éste trae. Por eso necesitamos trabajar mucho en la construcción, no solo de habilidades para la crianza, sino la construcción de sociedades, de comunidades que sean sensibles, que sean amables, que sean respetuosas, porque el individuo más dotado de salud mental se va a fracturar si el entorno es adverso, es violento. Tenemos que trabajar en la construcción individual, pero también en la construcción colectiva para que podamos tener garantizada, digamos, la salud mental, porque esta va y viene. La salud mental no es un concepto tampoco estático, sino dinámico totalmente, que ganamos salud mental en función de las experiencias que tenemos y las vamos perdiendo. Y sí, como dijo la persona que escribió ahí, esto ocurre siempre, desde que se es bebé hasta que se está en la vejez, siempre está ocurriendo. Por eso el buen trato tiene que ser garantizado y ese no se da en los árboles. Tenemos que trabajar en la producción del buen trato, ¿no? sí, Bueno, y sí, saludos a las personas sí. que nos ven por ahí. Sí, también alguien puso aquí que están desde Chile, también Qué viéndonos. gusto. Y otra persona dice, me encanta esta perspectiva, mucho más esperanzadora que la visión médica. Porque bueno, Sí, también en adopción hay muchos, pues muchos diagnósticos, ¿no? O sobrediagnósticos de a lo mejor TDAH y de, sí, ¿no? Trastorno de déficit de atención, que es el que más se diagnostica y que muchas veces sí, como que parece que es una sentencia, ¿no? sí, y es que ese es el problema, que en la historia de la comprensión del ser humano lo fuimos tratando de entender a él solo, sin considerar el entorno. Y es muy reciente, tiene pocas décadas que a nivel científico pues se ha reconocido que el ser humano no es biología solamente o cultura solamente, sino que es el resultado de la interacción entre su biología y el entorno donde está la cultura, y que incluso a nivel genético, pues esos genes, ese ADN que trae cada individuo, se puede modificar hacia un lugar o hacia otro en función de las experiencias que va teniendo en el entorno. Fíjate cómo me estoy dando cuenta que en estos últimos minutos pareciera que hemos dejado de hablar de la adopción Ajá, y que estamos hablando de otros tópicos, pero no es que estemos hablando de otra cosa, es que la adopción
nos lleva y nos permite identificar tópicos que no son privativos de quien fue adoptado o no lo fue, sino que son del ser humano. Yo creo haberte dicho en alguna ocasión que eso es lo que a mí me ha nutrido de estar en este mundo de la adopción, que me permite ver cosas que son esenciales en el ser humano Sí, y que veces la adopción nos permite verlo con más claridad, pero cuando en realidad son fenómenos que ocurren en los seres humanos. Por ejemplo, ahorita estamos analizando qué pueden hacer los padres adoptivos si hoy se dan cuenta que sus prácticas de crianza en la infancia no fueron las mejores, o qué pueden hacer si ya reconocieron que lo que su hijo vivió antes de ser adoptado, asociado a descuido, violencia, qué pueden hacer con eso. Bueno, esto no solo le pasa a quien fue adoptado, quienes vivimos con nuestros progenitores y ellos mismos nos acompañaron en la vida, también se equivocaron, ya lo dijimos, también nos lastimaron, también van a estar teniendo que hacer procesos de reparación en la crianza constante. Esto no solo lo tendrán que hacer quienes adoptaron. ¿Cuál sí es la diferencia? Pues que sí está garantizado, digamos, la afectación en quien adopta a un niño, porque por eso existe la adopción. Si no hubiera tal cosa, no habría necesidad de esa figura, de esa institución que es así la es. adopción. Y aunque suene duro, tenemos que enunciarlo, porque si no lo enunciamos, perdemos de vista en qué tópicos y aspectos hay que prepararnos en la adopción. Y eso quisiera dejarlo ahí como dicho también. Sí hay diferencias en el acompañamiento de hijos, hijas por adopción, Sí, y tiene que ver con estos temas que estamos manejando, y eso exige que los padres, las madres por adopción, pues se formen en estas temáticas de las que hemos estado hablando, si decir su nombre. ¿Cuáles son? Pues sobre cuestiones asociadas a trauma, cuestiones asociadas a las consecuencias de la violencia, del maltrato en sus distintas caras, física, emocional, negligencia, sexual, etcétera. En aprender acerca de las consecuencias, secuelas que dejan esos malos tratos, y sobre todo, pues de ahí ir desprendiendo qué actitudes parentales son las más adecuadas, las más indicadas, porque esto les va a permitir tener más seguridad en su rol, porque como ya comenzamos en esta charla diciendo, vivimos en una sociedad donde no hay una cultura de la adopción, no hay conocimiento sobre la adopción, y entonces el derredor de los padres adoptivos va a ser ametrallado por sugerencias, comentarios, críticas, estigmatizaciones, no solo de la gente en general, sino también, como tú señalaste, de alguna gente profesional que no se ha formado en lo específico del tema. Entonces, sí, toda la sociedad necesitamos capacitarnos en estas temáticas, porque desde un rol profesional podemos hacer mucho daño cuando no sabemos de este tipo de temas. así es tal cual. Y fíjate, justo casualidad, llegó un comentario que dice, no soy papá adoptivo, todos los conceptos que he escuchado aplican de la misma forma a cualquier padre o madre, no hay una sola manera de ser buen ejemplo para nuestros hijos y por eso nos deben observar en congruencia. Y agradecido por habernos escuchado y aprendido en ese espacio, que me da gusto porque justo el espacio también es para pues crear esta cultura de adopción de la que hablabas que pues está como muy pequeña y hay que irla haciendo grande, pero para que toda la sociedad sepa de adopción, no nada más las familias adoptivas o la comunidad adoptiva, ¿no? Sino que la sociedad en general mire la adopción pues como con otros ojos, sin tanto mito, sin tanto prejuicio, ¿no? Sí, tal cual, porque es otra vez, hay gente que dice, el tema es sobre adopción, no, como yo no tengo familiares adoptivos, Ah, pues no me compete. No, no, nos compete a todo el mundo, porque no podemos seguir viéndonos como individuos solos, como familias aisladas, atomizadas. No, sí, tenemos que vivirnos siempre en conciencia de que somos con los otros, somos en los otros, y a mí me debe de interesar saber de la diversidad. Hasta deberíamos de pensar al revés. Hay un taller sobre familias no adoptivas. Pues mejor a ese no voy, porque yo soy no adoptiva, yo conozco de mí, quiero conocer de lo que no he sí, vivenciado ni experienciado yo. ¿Por qué? Porque yo he de convivir con esas otras personas y necesito conocimiento, necesito información. Y lo que sí, está ocurriendo con la adopción, pues tú ya lo planteaste muy claro, ¿no? Que al no interesarse la gente por esta temática de la adopción,
después puede hacer mucho daño desde su rol profesional como médico, psicólogo, abogado, trabajador social, psiquiatra, y todo por no acercarnos a este mundo, acercarnos a estas personas e informarnos mucho mejor para tomar mejores decisiones, ¿no? Así es, Gabriel. Y bueno, me quedan algunos temas por ahí, por ejemplo, en tu taller, en tu curso vas a hablar de herramientas para vincularse, ¿no? Y pues eso en adopción también es súper importante, o sea, lograr ese vínculo desde el inicio y a lo mejor por estas eh, pues situaciones que no hicimos de todo perfectas, que nadie somos perfectos, luego en la adolescencia nos cuesta un poquito más de trabajo la vinculación. Entonces, Sí. digo, yo sé que es un tema muy amplio, pero alguna pincelada que nos puedas decir de lo que podemos hacer como para vincularnos en esta etapa, ¿no? De la adolescencia. Sí, yo partiría con base a lo que he visto en el acompañar familias en esta etapa de ciclo vital. La primera es decirles que no olvidemos que aunque nuestros hijos e hijas en etapa adolescente físicamente ya están muy fuertes, incluso están más altos, más grandes que nosotros, eso no significa que su desarrollo humano integral ha sido completado, no, siguen en proceso todavía de desarrollo y nos necesitan. ¿Por qué se me hace importante hacer esta primera aclaración? Sí. Porque lo segundo que hay que hacer en consecuencia es seguirlos metiendo en nuestra agenda, ¿no? O sea, seguir teniendo espacio y tiempo para acompañarles en sus propios procesos. Ya no tendremos que estar ahí a su lado como era en la infancia, pero sí vamos a necesitar estar con un nivel de disponibilidad muy alto, y esto yo veo que a veces se nos olvida, puesto que ya se fue esta tarde a su academia o de tal, de deporte o estudio tal, yo me desentiendo al 100 por él, pero resulta que al ir algo le sucedió allá y Ujú. necesita de mi auxilio y yo no estoy disponible. No sé, quiero poner el ejemplo muy preciso. Cuando están aprendiendo a manejar, ya sacaron su permiso, pero son sus primeras veces que están yendo cada vez más lejos en el auto. Uno dice, pues ya, que se vaya, que le vaya bien, y uno se compromete en su propia agenda con otros asuntos que cuando te llama y dice, ¿sabes qué? Le di un raspón al coche o algo me pasó o ya no enciende, uno no puede ir porque uno dice, no Sí, debería de llamarme, ya él debería de... No, sí, más vale que esa tarde yo también me hubiera puesto en mi agenda algo muy flexible, sabiendo que tal vez, como son sus primeras salidas, me pudiera necesitar. Pongo esto, un ejemplo muy de la vida cotidiana para decir que aún nos necesitan, metámoslo en nuestra agenda, sigamos provocando encuentros entre los hijos adolescentes y nosotros, cotidianos, ¿no? No estoy hablando espectaculares, de irnos de vacaciones o de campamento, ¿no? En el diario, comamos juntos, compartamos algún interés común y vayámonos juntos a ver o escuchar al artista que le gusta a mi hijo, salgamos por un helado, o sea, sigamos provocando encuentros donde va a ocurrir ahí lo que tenga que ocurrir. O sea, yo sé que a veces la gente desearía como tips muy precisos, pero la sí. verdad es que no es un asunto de ciencia, es un asunto todavía de interacción. Por eso lo más importante y valioso que yo podría decir es provoquemos todavía espacios de encuentro y para eso necesitamos tenerlos metidos en nuestra agenda, sabiendo que todavía nos necesitan y en general en ese compartir espacios tratemos de que los espacios de preferencia sean propuestos por ellos, ¿no? Porque hay veces que uno quiere proponerle cosas que a nosotros nos interesan, a ellos no, y la probabilidad de que vayan es muy baja o que no se la pasen bien es muy alta, y es más probable que nosotros tengamos una capacidad de acoplarnos a un interés suyo, que aunque no sea un interés muy grande mío, yo tengo una capacidad de voluntad más grande Ujú. y además, pues tengo el amor hacia mi hijo que me debería de entusiasmar y de sentirme honrado que me invite a algo suyo, que aunque Exacto, para mí sea desconocido, no sea interés, debería sí, sentirme honrado sí, y aprovecharlo de oportunidad para meterme a su mundo. Soy sí, yo el que me tengo que meter a su mundo, no exacto, él al mío. Él ya construirá el suyo adulto, sí, pero soy yo el que necesito saber el suyo. Entonces no desaprovechemos nunca una invitación que nos haga una persona adolescente porque es la oportunidad de entrar a su espacio
más personal y es la mejor oportunidad de seguirle conociendo lo que ya tiene, lo que ya logró y lo que todavía no logra y lo que todavía necesita de parte de mí, que soy el Sí. responsable de seguirlo acompañando hacia la autonomía plena, ¿no? Me encanta esto que dices, la verdad es que sí, de acuerdo. Oye, Gaudí, pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos terminó de hecho, pero no quiero dejar pues, platicarle a la gente que tienes este curso ya próximo, Crianza en la Niñez, Reparación en la Adolescencia, que es el sábado 29 de abril. Sí, invitarles, es un curso a través de Zoom, es en vivo, en línea, entonces de cualquier lugar del mundo se puede tomar, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora Ciudad de México, y en mis redes sociales, en Instagram como Gaudencio Rodríguez Juárez, pueden encontrar toda la información para inscribirse. No importa si somos hijos por adopción o no lo somos, este tema es humano y le puede servir a quien sea, ¿no? Exacto. Y aquí también pongo tu Facebook, porque por si también en Facebook quieren buscarte, y ahí también está toda la información. Y la pondremos aquí en los comentarios, ¿no? Si estás de acuerdo, ponemos el flyer para que la gente pueda pues apuntarse, asistir, porque pues se hablará de todos estos temas que, como ya bien dijimos, no son necesariamente eh, sobre adopción, pero que nos atañen a todos, ¿no? Todos fuimos adolescentes, también nos pueden ayudar a comprendernos un poco más a nosotros mismos y pues tener una mejor paternidad o maternidad. Claro. Entonces, pues ahí les esperamos el 29 de abril y pues muchas gracias, Georgina, por este espacio y por esta charla. Ojalá que mucha gente luego la pueda compartir porque pues tu intención y la mía es simplemente agregar a la sociedad algunos conceptos que detonen reflexiones que nos ayuden a conectar mejor con las nuevas generaciones, pues para hacer una crianza mejor, porque además ese es el derecho que tienen hoy niñas y niños jurídico, está en la ley, el derecho a una crianza positiva, bien tratante, ya no es una invitación solamente para nosotras las personas adultas, es una obligación. Sí. ¿Cómo hacerlo? Pues reflexionando, pensando, y bueno, tú y yo ya dejamos nuestro aporte esta tarde y ojalá que mucha gente la quiera ver después. Sí, la vamos a estar compartiendo y te agradezco muchísimo, como siempre, pues esta oportunidad de escucharte. Y bueno, ya sabes que estás invitadísimo a este espacio cuando quieras y muchas gracias por todo lo que aprendemos siempre. Gracias también y gracias a quienes se conectaron y se conectarán. Hasta Sí, pronto. muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y nos vemos en la siguiente. Ah, y también quiero recordarles que tenemos una convivencia por el Día Mundial de la Adopción. Organizamos aquí en la Ciudad de México, en Chapultepec, una convivencia el día 22 de abril a partir de las 9:30 de la mañana. También vamos a poner ahí todos la información. En Contigo desde el Corazón estamos haciendo toda la promoción de esta convivencia y pues los esperamos para seguir creando comunidad. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.